discusión donde vamos a analizar y comparar dos corrientes geográficas, el determinismo y la geografía del comportamiento, las cuales son dos formas de entender la relación entre el ser humano y su entorno. Yo soy Dulce y me acompañan mis compañeras. Mi nombre es Yaret. Mi nombre es Daniela. Alejandro Huizar. Ricardo Morillo. Leticia Contreras. Jonathan Asensio. La idea no es solo explicar, sino también debatir un poco, porque estas corrientes tienen formas muy distintas de ver al ser humano. Sí, una dice que el entorno prácticamente controla lo que hacemos. Y la otra dice que nosotros interpretamos y decidimos cómo actuar en ello. Entonces, no solo vamos a explicar cada corriente, sino también entender por qué surgieron en diferentes momentos históricos. Vamos a comenzar con el determinismo. ¿Alguien podría decirnos brevemente qué es? Pues a grandes rasgos, el determinismo geográfico es una corriente que refiere que cosas en el contexto, como lo puede ser el clima o la vegetación, influyen directamente en el comportamiento de la persona. Entonces, ¿el entorno tiene mucho peso? Sí, incluso se plantea que el ser humano depende de ese entorno como si estuviera limitado por este. ¿Saben quién propuso esta idea? Principalmente, uno de los máximos exponentes de esta corriente fue Friedrich Ratzel a finales del siglo XIX. Él intentaba explicar cómo se desarrollaban las sociedades a partir de su entorno natural. Y bueno, por ejemplo, antes se decía que las personas que vivían en climas muy fríos eran más trabajadoras y que los de climas cálidos eran más pasivos. Pero eso es muy general. Pues sí, realmente es muy simplista, ya que no toca a fondo, pero pues va sentando las bases de lo que más adelante podrían ser otras corrientes. Sí, pues no se toma en cuenta la cultura o la educación, ese es el problema que tiene esta corriente. Sí, pero podemos tampoco negar que el entorno sí influye. Es muy buen punto, entonces no es totalmente falso, pero sí limitado. Ahora analizaremos la corriente geográfica del comportamiento. Veamos qué es lo que sabemos de ella. Pues conforme a la definición de esta corriente del comportamiento, esta plantea que estudia cómo las personas perciben, interpretan y toman decisiones sobre el espacio geográfico, a partir de sus experiencias, emociones, conocimientos y valores. Esta corriente claramente surgió como una crítica a los enfoques más tradicionales que veían al ser humano como un actor totalmente racional, en el cual se planteaba que era autónomo 100% y no le influía en ningún contexto social ni pensamiento. Bueno, esta corriente geográfica surge a principios de los años 60 y alcanzó su auge en los años 70 como reacción crítica a la geografía cuantitativa. Es decir, buscaba leyes universales y regularidades objetivas en la distribución espacial, ignorando los aspectos subjetivos del ser humano. Los autores y teóricos principales de esta corriente geográfica es Edward Tolman, psicólogo. En 1948 él introdujo los mapas cognitivos, creando un experimento con ratas, base psicológica para entender cómo el ser humano construye representaciones mentales del espacio que guían su comportamiento. Otro muy importante de esta corriente es Kevin Lynch, en 1960, el cual demostró que la imagen ambiental es un proceso bilateral, es decir, tiene que haber un observador y un entorno. Él tiene una obra pionera que inició los estudios de percepción urbana, se llama The Image of the City. Es un estudio empírico de la percepción urbana en Boston. Para entender este tema debemos situarnos a finales de los años 60. La geografía del comportamiento surgió como una crítica a la idea de que los seres humanos tomábamos decisiones de forma puramente matemática o robótica. Gracias a la psicología, investigadores como Julian Wolper demostraron que nuestra conducta en el espacio no es mecánica. Él descubrió que las personas no siempre elegimos lo que nos da más dinero o beneficios, sino lo que nos hace sentir más seguros y satisfechos. Este fue un cambio clave. Pasamos de estudiar el espacio como algo frío y objetivo a entenderlo como un entorno que cada persona filtra y percibe de manera distinta en su mente.
Ahora, al comparar estas ideas, podemos darnos cuenta cómo ha cambiado la forma de entender al ser humano. En el siglo XIX, el determinismo geográfico decía que el clima y el relieve mandaban sobre nosotros. Básicamente que el entorno físico definía el carácter y el futuro de las personas, dejándonos un papel pasivo. Por el contrario, la geografía del comportamiento nos ve como agentes activos, mientras el determinismo habla de un destino marcado por la geografía. Esta corriente se enfoca en el mapa mental. Ambas estudian la relación entre el hombre y su entorno, pero la gran diferencia es que hoy sabemos que el espacio no nos obliga a ser de una forma, sino nosotros le damos un significado propio a través de nuestras experiencias y pensamientos. Como futuros docentes, esta perspectiva es vital por dos razones. Primero, nos ayuda a entender que cada alumno tiene un mapa mental diferente de su comunidad. Comprender cómo cada niño vive y siente su camino a la escuela es fundamental para que nuestras clases tengan conexión real con su vida. Segundo, nos da argumentos para romper con viejos prejuicios. En la nueva escuela mexicana defendemos que el lugar donde vive un niño no debe limitar su potencial. Nuestra misión es transformar el edificio escolar en un lugar de pertenencia, donde el afecto y la identidad ayuden a que todos los alumnos se sientan incluidos y capaces de transformar su propia realidad social. Bueno, en conclusión, basándome en mi compañera Leticia, sus argumentos, y en mi compañero Asensio, podré decir que la geografía del comportamiento permite comprender que el espacio no solo es un lugar físico, sino una construcción que las personas interpretan y viven de manera distinta, según sus experiencias, emociones y contexto. Reflexionar sobre esta corriente dentro de la geografía es importante, ya que amplía la forma de entender la relación entre el ser humano y su entorno, reconociendo que las decisiones y acciones no son totalmente racionales, sino influenciadas por percepciones y vivencias que te pasan cotidianamente, ya sea en el aula o en tu contexto social. Ahora, conforme al ámbito educativo, especialmente en la educación primaria, su aplicación resulta muy eficaz y muy valiosa, ya que permite que los alumnos no solo memoricen lugares o conceptos, sino que interpreten su entorno cercano, desarrollen un sentido de pertenencia y comprendan cómo influyen sus propias experiencias en la forma en la que ven el mundo. Esto favorece un aprendizaje más significativo, crítico y contextualizado. Esta corriente para mí aporta una gran relevancia en el salón de clases, ya como lo comentaba mi compañero Asensio. Tienen que sentirse comprometidos y aceptados en cualquier ámbito, y es donde ellos se dejan llevar y siempre interpretan y dicen sus opiniones en cualquier tema, y esto es súper importante en un salón o en un aula, ya que les permite a los demás compañeros escuchar esa opinión, y al tener ese grado o ese mismo intelecto en su grado, van a tener una retroalimentación completa y van a ver cómo perciben ellos o sus compañeros su contexto social, cómo viven, y también interpretar lo que es su pensamiento, sus dos relaciones, y formar una completa en la cual se podrán hacer soluciones más pensadas, más críticas, y esto va a desarrollar su pensamiento crítico, analítico y reflexivo sobre cualquier problemática que se les presente, y sentirse cómodos en cualquier lugar donde estén. Ahora sí, vamos a comparar. Primera pregunta, ¿cuál creen que es la diferencia más importante? Para mí es clara, el determinismo manda y en la geografía del comportamiento la persona decide. Sí, también cambia cómo ver al ser humano, ya sea de manera pasiva o activa. A ver, aquí hay algo claro. Dicen que una corriente del ser humano es pasivo y en la otra activo. ¿Qué significa eso realmente? Realmente, yo pienso que más opinión mía, pero para mí es pasivo, ya que según esto lo que nos propone es que el entorno actúa en el individuo y actuamos en torno a eso. No es como que tengas una voz activa de decidir qué vas a hacer. O sea, como si no tuviera muchas opciones. Si vives en un cierto clima o lugar, eso define cómo eres y cómo vives. Exacto, como si el entorno ya decidiera por ti. Tú no solo te adaptas, sino que no cuestionas nada ni cambias nada. Entonces, ¿la persona solo reacciona? Pues sí, era lo que yo decía hace un momento, no decide, sino que solo reacciona, por eso se dice que es una persona pasiva. ¿Y en la geografía del comportamiento qué es lo que cambia?
Ahí la persona es activa porque ya no solo recibe lo que el entorno le da, sino lo que él interpreta. Y al interpretarlo, toma decisiones. No todos actuamos igual en el mismo lugar. Pues un ejemplo de esto sería cuando dos personas pueden vivir en la misma colonia, pero una decide salir a aprovechar oportunidades y la otra no. Incluso un ejemplo más simple es cuando a una persona le puede parecer un peligroso lugar y para otra persona es muy normal. Eso cambia totalmente su comportamiento, aunque el entorno sea el mismo. Entonces, aquí ya no es el entorno que manda. No, aquí la persona que tiene un papel activo porque piensa, interpreta y pues, reacciona a sus experiencias. Pasar de el entorno me controla a yo también influyo en cómo vivo ese entorno. Está interesante eso, porque entonces no es como uno está totalmente bien o mal. Exacto. Uno explica cómo el entorno influye y el otro cómo las personas responden de esta forma diferente. ¿Y en esto todos están de acuerdo? Pues yo fíjate que no, ya que yo siento que el determinismo nos sigue ayudando un poco en el sentido de los desastres naturales, no tanto en el aspecto social, sino cómo influye esto en los desastres naturales. Sí, pero no explica todo y ahí es cuando entra la otra corriente. Entonces, más que oponerse, ¿se complementa? Sus semejanzas son que ambas estudian la relación del ser humano y su entorno, pero sus diferencias es que el determinismo es más estricto y el del comportamiento es más flexible. Y también cambia la forma de explicar por qué actuamos como actuamos. Entonces, teóricamente, la geografía del comportamiento amplía lo que el determinismo no puede explicar. Entonces, podríamos decir que una geografía evolucionada, no que una corriente eliminó a la otra. Sí. Para cerrar, ¿alguien quiere dar una reflexión final? Bueno, yo voy a aportar que el ser humano no está completamente determinado por el entorno. Pero tampoco es totalmente independiente de él, ya que pues, siempre influye el contexto social, sus pensamientos, experiencias y problemas que tiene cotidianamente. ¿Y conocen cuál es su aplicación en la primaria? Se puede enseñar a los niños que el lugar donde viven influye en su vida. Es como encontrar un equilibrio entre lo que nos rodea y lo que hacemos. Pero también que ellos puedan tomar decisiones y cambiar su entorno a base de lo que sea positivo para ellos. Y así poder desarrollar pensamiento crítico. Y esto es clave, entender su realidad y actuar en ella. Gracias por acompañarnos en este video podcast. Gracias.